Buenas noches. En primer lugar, quiero saludar a la composición de la delegación panameña, el señor embajador de Panamá en España, su excelencia Roberto Eduardo Arango Víctor, buenas noches. La señora Mayín Correa, gobernadora de la provincia de Panamá, buenas noches. Miembro del Cuerpo Consultivo de la Comisión Nacional, el señor Tomás Guardia, director de organismos internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, comisionado principal por el Ministerio de Relaciones Exteriores, la señora María del Pilar de Moncada, directora administrativa del despacho de la primera dama, comisionada presidenta y primera suplente por el despacho de la primera dama, y la señora Oneida Ballester, su directora administrativa del despacho de la primera dama. Bienvenidos a Extremadura y bienvenidos al Parlamento. Señora consejera de Educación, señora Trinidad Nogales, consejero de Administración Pública, don Pedro Tomás Nevado, consejero de Fomento, señor Víctor del Moral, Miguel de la Cuadra, periodista, buenas tardes, el secretario general de Cultura, Jorge Mateos, director general de Acción Exterior, Enrique Barrasa Sánchez, directora general de Patrimonio Cultural, Pilar Merino, director general de Promoción Cultural, José Antonio Agúndez, director general de Industria y Comercio, Miguel Córdoba, diputadas del Parlamento Autonómico por el Partido Popular, teniente de alcalde de Mérida, Fernando Molina, alcaldesa de Jerez, doña Margarita Pérez, alcalde de Trujillo y senador, Alberto Casero. Y en la mesa tenemos a mi querido y estimado Rafael Rodríguez Ponga, al que le agradezco que vuelva a esta su casa para contribuir a la cultura extremeña, a mi querido José Miguel, que sigue en su línea de contribuir a la identidad regional desde sus múltiples facetas, a don Luis Blas y a don Fernando Serrano, gracias a todos por su presencia e intervención en este coloquio que a buen seguro hará que valga la pena compartir con todos esta tarde de tiempo inclemente, antesala de un futuro mejor. Buenas tardes y bienvenidos todos al Parlamento de Extremadura. Espacio, aquí, esta sala donde ustedes se encuentran, que se situó durante 2 décadas el antiguo hemiciclo, que fue ocupado originariamente por la capilla del desaparecido Hospital San Juan de Dios, en cuya fachada principal aparece reseñada la fecha, en 1768. Y aquí a su izquierda, y me dirijo principalmente a la delegación panameña, porque los demás, muchos ya han estado en esta sala, ahí está conformado cómo estaba el hemiciclo anterior en esta sala. Luego, cuando terminemos el acto, tendrán ustedes tiempo de verlo. Quiero disculpar al presidente Fernando Manzano. Ahora mismo se encuentra en Bruselas, en viaje oficial, realizando el traspaso de la presidencia de la Conferencia de Asambleas Legislativas Regionales Europeas que durante el 2012 la ostentó este Parlamento extremeño. Y, por tanto, no ha podido estar aquí porque las causas eran de fuerza mayor. Si no, cualquier otro acto, por supuesto, el presidente lo hubiera dejado para acompañarles a todos ustedes. Como es sabido, el extremeño Vasco Núñez de Balboa avistó el 25 de septiembre de 1513 las aguas del Océano Pacífico, siendo el primer europeo que divisaba el mayor volumen de aguas de la Tierra. Sin duda, junto a Colón y Magallanes, ese descubrimiento le hizo entrar en la historia al ser hazaña importante del encuentro entre el viejo continente y América. Durante mucho tiempo al Océano Pacífico se le denominaba el lago español, pues nuestras naves surcaban desde América a Filipinas ese inmenso espacio acuático. Si bien hace 500 años Vasco Núñez de Balboa lo bautizó como Mar del Sur, reconozcamos que fue Magallanes quien lo rebautizó como Pacífico, en una de esas ironías de la historia. Creer que sus aguas eran más tranquilas que las del Atlántico se ha demostrado un exceso de bondad, una humorada para esa inmensa extensión de agua surcada por tifones, huracanes y tsunamis. Vasco Núñez de Balboa es historia por su descubrimiento,
que, a diferencia de Colón, cuando desde la proa de la Santa María avistó tierra firme, o Magallanes, cuando circunvaló los océanos, Vasco Núñez de Balboa tuvo un aspecto singular. Lo hizo solo. Durante un breve instante, el océano más grande de la tierra fue de este jerezano. Con eso ya es bastante. Para terminar, quisiera trasladar un afectuoso saludo desde el Parlamento Regional de Extremadura al presidente de Panamá, señor Martinelli, y a la primera dama, doña Marta Linares, y le pido que se lo hagan llegar. A continuación, tiene la palabra la consejera de Cultura y Educación del Gobierno de Extremadura, doña Trinidad Nogales. Muy buenas noches, Embajada panameña, bienvenidos, miembros del Gobierno, alcaldes de Jerez y Trujillo, dos símbolos de la vertebración extremeña hacia el nuevo continente, hacia el nuevo mundo, diputados, directores generales, señoras y señores, miembros de la mesa. Desde el Gobierno de Extremadura, cuando iniciamos el diseño de estos actos conmemorativos del quinto centenario, quisimos, vertebrándolos desde la Dirección General de Acción Exterior de Vicepresidencia, encontrar en este acontecimiento histórico un elemento de identificación extremeña por antonomasia, que fue aquel acontecimiento singular de superar las barreras que los clásicos decían el ignoto océano. Los romanos no se atrevían a meterse en las profundidades de aquel océano Atlántico y fueron precisamente una pléyade de extremeños, entre otros, los que hicieron posible aquella epopeya. Nada mejor que iniciar estos actos en la casa de todos los extremeños, en la sede del Parlamento de Extremadura, presididos por ese origen antiguo que nos atesora nuestra ciudad, nuestra antigua colonia Augusta Emérita, y en un convento del 17 donde probablemente se fraguaron muchas de las historias que hicieron posible muchos acontecimientos en el Nuevo Mundo. Por tanto, esta mesa, coloquio de debate que preside nuestro director de la Real Academia de las Artes y las Letras de Extremadura y subdirector del periódico ABC, don José Miguel Santiago Castelo, en la que van a tomar parte don Blas de Aritio, un gran conocedor de la nación panameña, pero también de esos nexos que nos unen a Panamá y a Extremadura, de don Rafael Rodríguez Ponga, un buen conocedor de esa acción en el exterior y sobre todo miembro de esa comisión del quinto centenario y de tantas comisiones culturales en el exterior, y, por supuesto, del profesor Serrano Mangas, experto en ese tiempo histórico, profesor de la Universidad de Extremadura y buen conocedor de estos universos. Como historiadora, que también yo soy, es un placer iniciar esta sesión con un análisis, una visión de aquel acontecimiento, de aquel septiembre donde, sin duda, nuestro paisano jerezano, Vasco Núñez de Balboa, sin duda, sin ser consciente de ello, inició algo tan importante en nuestro siglo XXI que nos parece tan rabiosamente actual, que fue la globalización, la cultura de la globalización, abrir el mundo a una sociedad global. España y Extremadura, quizá, insisto, sin ser conscientes de ello, fueron protagonistas de la apertura hacia un nuevo universo. Y eso hizo posible que nuestra idiosincrasia española desde el siglo XVI se enriqueciera con el Nuevo Mundo y nos enriqueciéramos mutuamente el nuevo continente, los nuevos territorios y la península ibérica. Yo quiero agradecer muy sinceramente a todos los miembros de la mesa su auténtica disposición, haciendo un alto en el camino y iniciando este punto de arranque de manera académica, como no podía ser de otra manera. Quiero agradecer a la delegación panameña su presencia. Mañana tendremos ocasión de visitar la patria de Vasco Núñez de Balboa, Jerez de los Caballeros, esa maravillosa ciudad del sur de Extremadura, donde él un día dejó su tierra para convertirse en autor de la historia.
como responsable de Educación y Cultura, vamos a trabajar para que nuestros niños, para que los escolares sean conscientes de los acontecimientos históricos que nuestros antepasados, en tiempos también de crisis, por qué no decirlo, y de dificultad, supieron llevar adelante. Muchísimas gracias a todos los presentes. Sin más, ya damos paso y cedemos el testigo al director de la Real Academia de las Letras y las Artes, don José Miguel Santiago Castelo, y a todos los presentes, muchas gracias por la presencia. Buenas noches. Excelentísimos señores, señoras, señores, dignísima representación de Panamá en Extremadura, señores alcaldes de Jerez de los Caballeros y de Trujillo, por lo que eso significa, como han dicho muy bien nuestras queridísimas, la vicepresidenta del Parlamento, la entrañable y querida Consuelo, y la consejera de Educación y Cultura, ese lujo de Extremadura que es Trinidad Nogales. Para mí es un honor, le digo sinceramente, que me hayan convocado para moderar esta mesa redonda al lado de personas tan valiosas, porque creo que el hecho de que el primer gran acto de este aniversario tan fundamental, como es el 500 aniversario del descubrimiento del Pacífico por un extremeño complejo, un extremeño lleno de matices y con el que la historiografía tiene a veces unas lagunas y a veces unos soles y una sombra verdaderamente atractivos, pues el 25 de septiembre de 1513 avistó el mar. Curiosamente, a mí me llama la atención porque muchas veces creemos, y esto nos pasa mucho a los extremeños, que somos hombres que improvisamos y a veces nos salen las cosas a nuestra manera de lo bien que improvisamos. Pero créanme ustedes que no. A veces se piensa que todo es una improvisación y a veces yo creo que no. Porque fíjense ustedes que cuando Vasco Núñez de Balboa está llegando ese mes de septiembre de 1513 a la puerta definitiva del mar, hay una serie de presunción de que se está produciendo un capítulo nuevo. Él mismo es de alguna manera consciente de lo que se va a encontrar. De ahí se explica, de alguna manera, el majestuoso hieratismo y, por qué no decirlo, una especie de puesta en escena con el que nuestro Núñez de Balboa, consciente del momento histórico que le está tocando protagonizar, al aproximarse a las playas del océano sin estrenar, ordena a sus soldados detenerse y avanza en solitario hasta una colina próxima desde la que se divisa el mar. En frase de Carlos Baró, Núñez de Balboa se equipara entonces a Colón, a la grandeza de Colón. Un mar nuevo para un mundo nuevo. Poco después, Andrés de Vera, soldado y sacerdote, entona el Te Deum, coreado por aquellas voces extremeñas y castellanas. Allí en la cumbre plantan una cruz para que abrace en un ademán sin límite las tierras y las costas de las que Balboa toma posesión en nombre de los reyes de Castilla. Y pocos días más tarde, el 29 de septiembre, Balboa, el esgrimidor, ostentando el pendón real, se adentra en las aguas y la asciende con su espada. Su acero se endureció entonces con un nuevo temple, y los rudos soldados, cuentan las crónicas, semidioses para una leyenda, gustaron la sal y la amargura del océano en un rito sencillo y cabal. Pero todo esto antes de pasar por un largo calvario de penalidades. Él mismo reconoce que anduvieron en esos días anteriores desnudos y la ropa cogida puesta en la tablachina encima de la cabeza y salidos de una ciénaga entramos en otra y andar de esta manera 2, 3 y 10 días. Plantada esa cruz de madera, en la meseta desde la que se avisoraron las aguas oceánicas, iniciaron el descenso sin que aún le fuera en esos días que van del 25 al 29, le fuera eludida la lucha con tribus indígenas
y Balboa, al final con 26 hombres escogidos, cuyos nombres conserva la historia, se dirigió a las orillas del mar y con sus arreos de guerra se adentró en sus aguas que le cubrieron hasta las rodillas. Fue entonces cuando, ante el impresionante silencio, pronunció un discurso, que es lo que a mí me hace pensar, y también algunos historiadores lo contemplan, que tenía consciencia, no sabía la globalización, no sabía lo que se venía encima, pero tenía conciencia de que ese mar del sur, al que Magallanes llamaría del Pacífico, iba a ser otra cosa. Porque en la fórmula de posesión que recoge Fernández de Oviedo, dice así, o sea, no entra en el mar como... No, entra en el mar, en una mano la espada, en otra un pendón con la imagen de la Virgen María, entra y es cuando pronuncia aquella célebre exhortación, porque es una exhortación larga, que comienzan: vivan los muy altos y poderosos reyes, don Fernando y doña Juana, reyes de Castilla, de León, de Aragón, etcétera, en cuyo nombre y para la corona real de Castilla tomo y aprehendo esta tierra y las islas australes, con todo eso. Como les digo, para los que somos de Extremadura, y notarán ustedes, pues en fin, ese punto de alegría, ese punto de pasión, ese punto de sorpresa todavía hoy de lo que fueron capaces aquellos hombres, como llegó a decir el novelista Rafael García Serrano, cuando los dioses nacían en Extremadura. Hay mucho tema por hablar, pero yo no soy quien para molestarles a ustedes, no soy más que un extremeño apasionado de su historia, de su geografía y de sus hazañas y de todo eso que nos debe sentir y enorgullecer de tal manera que por eso, cuando decía antes que estaban los alcaldes de distintas zonas de Extremadura que conformaron la América, cuando ahora se está estudiando hacer esa asociación por las Méridas que hay en el mundo, pues miren ustedes, todo esto es necesario porque nos queda el orgullo de lo que se hizo, a veces con errores, a veces con grandeza, pero créanme que todo se hizo con una extraordinaria generosidad. En esta mesa redonda hablarán tres personalidades, créanme ustedes, tres personalidades que conocen el asunto de manera impecable. Tengo a mi derecha, y vamos a ir por este orden, pero les hago ya las biografías para que ustedes se las vayan apuntando en la cabeza y luego ya cuando hablen digan, sí, este es el que hace tal cosa. Rafael Rodríguez Ponga nació en Madrid y es doctor en Filología Hispánica por la Universidad Complutense y pertenece al Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado desde 1984. Ha sido secretario general con rango de subsecretario de la Agencia Española de Cooperación Internacional, así como director general de los Ministerios de Educación y Cultura y de Asuntos Exteriores. Ha formado parte del Consejo de Administración del Instituto Cervantes desde 1996 hasta 2001, del Consejo General de la Emigración, del Consejo Escolar del Estado, del Consejo de Cooperación al Desarrollo, del Consejo Jacobeo, de la Academia de España en Roma, de la Casa de América y de otros órganos de participación social. Hasta su incorporación a la Secretaría General del Instituto Cervantes, ha sido diputado del Grupo Popular por Madrid y Cáceres en la 9ª y 10ª legislatura y portavoz de la Comisión de Cultura del Congreso. Además, es miembro de la Junta Directiva Nacional del Partido Popular. Es autor de numerosos textos sobre el español y la diversidad cultural y lingüística, entre los que destaca el libro Del español al chamorro, lenguas en contactos con el Pacífico, que publicó en 2009. También es presidente de la Asociación Española de Estudios del Pacífico. Hoy su intervención se centrará en las consecuencias del descubrimiento del Pacífico para España y para la humanidad y en todo lo concerniente a lo que el Instituto Cervantes, del que tiene tan alto cargo, va a realizar. Aparte de todas estas cosas que le honran y que le avalan ese currículo impecable, para mí Rafael tiene un valor añadido, y es que es yerno de un magnífico escritor que fue profesor mío
en Madrid, injustamente olvidado, Alfonso Albalá Cortijo, uno de los mejores novelistas de la posguerra española, injustamente olvidado, aunque en Extremadura se han hecho en algún momento algún escarceo, pues él está casado con una de las hijas de Alfonso y de Josefina. A mi izquierda, don Fernando Serrano Mangas, que es licenciado en Geografía e Historia, profesor colaborador del Departamento de Historia de América de la Universidad de Sevilla, profesor titular de la Universidad de Historia de América de la Universidad de Extremadura, profesor asociado a tiempo completo de Historia e Instituciones Económicas de la Universidad de Extremadura entre el 91 y el 97, con una cantidad de cursos, doctorados impartidos verdaderamente impresionante, colaborador y director en diversos proyectos de investigación en Francia, del Departamento de Arquitectura y Construcción Navales de la Universidad Politécnica de Madrid, la Fundación Mafre, la Universidad de Sevilla, la Junta de Andalucía, la Real Academia de la Historia, la Universidad Internacional SER, beca de investigación del Banco de España entre el 84 y el 85, de la Casa de Velázquez, con los presentadores fueron los profesores inolvidables don Ramón Carandi y don Antonio Domínguez Ortiz, beca de investigación Luz Romero y Espinosa de la Asamblea de Extremadura, Premio Nacional del Mar en 1990 del Ministerio de Defensa, organizador y coordinador y comisario de extraordinarios congresos sobre el pasado, el presente y el futuro de la historia de América y de Extremadura, con libros como Los Galeones de la Carrera de India, publicado en Sevilla en 1985, Función y evolución del galeón para la carrera de Indias en la Fundación Mafre, Armadas y flotas de la Plata, en el 90 lo editó el Banco de España, Vellón y metales preciosos en la corte del rey de España, en fin, artículos, pues es un hombre colaborador habitual de los anuarios de estudios americanos, temas americanistas en las distintas revistas que hay, como la revista de estudios extremeños, Alboraique, la revista del Archivo Nacional de Historia, etcétera. Será un verdadero placer escuchar a Fernando Serrano Mangas, que es un hombre tan respetado y querido en Extremadura. Finalmente, tenemos la biografía de un hombre también extraordinario. Y digo, créanme ustedes, no porque yo sea de natural generoso en el elogio, es que verdaderamente yo me siento muy honrado de compartir una mesa. No, la delegación para mí hace sonreír, pero créanme ustedes que no se lo digo de broma. Es que tienen ustedes aquí otras primeras figuras. Si no aprenden algo esta tarde, bueno, no aprendemos todo. Es porque no queremos, porque verdaderamente sapiencia tenemos aquí un rato. Luis Blas de Aritio, que es nuestro último ponente aquí, es doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad Complutense, profesor adjunto de la Cátedra de Vertebrados de dicha universidad, autor de más de 20 libros y numerosos artículos y conferencias. Ese es su mundo como biólogo, el mundo que a él le presenta como uno de esos seres verdaderamente curiosos y verdaderamente asombrosos, porque, o por lo menos para mí, el mundo de la biología es una auténtica interrogación llena de poesía, porque verdaderamente cuando uno no entiende las cosas, lo mejor que puede hacer es revertirlas con el hálito de la poesía, y entonces encuentra que verdaderamente estos seres son auténticos poetas. Pero su mundo cultural se resume en que es director y autor de la Enciclopedia del Patrimonio Mundial de la UNESCO, 4.000 páginas y 16 volúmenes, y colaborador durante más de 20 años en la Comisión del Patrimonio Mundial de la UNESCO, fundando y dirigiendo la revista de la UNESCO del Patrimonio Mundial, así como numerosas publicaciones. Lo más importante, en fin, él no lo descubrirá ahora, pero yo lo adelanto así para que vayan ustedes haciéndose la idea, es que acaba de publicar un libro que todavía me parece que no está en la calle, de más de 400 páginas, titulado Vasco Núñez de Balboa y los cronistas de India, y va a ser el libro oficial de la Comisión Nacional Panameña para la conmemoración del 5º centenario del descubrimiento del Océano Pacífico. Durante más de 3 años, nuestro Luis Blas Aritio
se ha pasado investigando en las publicaciones de los cronistas de Indias y en los archivos de Indias de Sevilla y en otros archivos particulares para ofrecer lo que es la más absoluta y novedosa y amplia documentación posible de la vida y de la obra de este extremeño universal, cuyo quinto centenario del descubrimiento del Pacífico celebramos ahora. Señoras y señores, tiene la palabra don Rafael Rodríguez Ponga. Muchísimas gracias y muchas gracias por esta presentación tan entusiasta de los tres que estamos sentados aquí en esta mesa. Y ya que hablamos de entusiasmo, desde luego, además de dar el agradecimiento también, en este caso, a la vicepresidenta de este Parlamento y al Gobierno de Extremadura, aquí representado nada menos que por 3 consejeros, por la invitación a estar aquí hoy. Quiero también dar las gracias, por supuesto, al embajador y a la delegación de Panamá por su presencia y a todos ustedes. Pero ya que hablamos de entusiasmo, lo primero que quiero es intentar transmitir al menos un poco del entusiasmo que los que estamos aquí compartimos por la figura de Balboa, por lo que hizo, por las consecuencias que tuvo lo que hizo y por las consecuencias que sigue teniendo hoy aquello que hicieron aquellas personas que hace 500 años llegaron a las costas del Pacífico, en las costas precisamente de Panamá. Aquello en sí mismo fue un hecho heroico y fue un hecho único en la historia de la humanidad. Y lo más interesante, y se acaba de decir, es que sabían lo que hacían. Eso es muy interesante. El descubrimiento de América fue por casualidad. El descubrimiento del Pacífico no fue una casualidad. Fue una acción deliberada. Fue una acción deliberada desde España y como resultado de un planteamiento científico y de concepción de la Tierra. Antes de que se supiera de verdad, porque quien lo hizo fue, por cierto, otro español, Elcano, unos años después, al dar la vuelta al mundo, ya se tenía la idea de que la Tierra era redonda o podía ser redonda. Y que una vez llegados a América, más allá de tierra firme, habría otro mar. Era una simple hipótesis. Y media Europa se lanzó a ello. Navegantes portugueses, italianos, ingleses y españoles. Había que demostrar las cosas sobre el terreno, in situ, empíricamente. No improvisadamente, es verdad, no improvisadamente, sino con un espíritu propio del Renacimiento, un espíritu científico y un espíritu, es verdad, aventurero. Pero aventurero en el mejor sentido de la palabra. Aquella expedición, capitaneada por Balboa, estaba compuesta por españoles, es cierto, en cierta medida por africanos, no nos olvidemos, y por supuesto por americanos, por los locales. Es decir, en sí misma, era una expedición internacional que cruzó tierra firme para llegar a las costas del Pacífico. Fíjense si tenían sentido de la importancia de lo que estaban haciendo, que allí, efectivamente, un sacerdote cantó el Te Deum y un escribano levantó acta. Probablemente ninguno de los presentes, yo nunca lo he hecho, cuando ha ido a la playa, se ha llevado un sacerdote para cantar el Te Deum y un notario para levantar acta. ¿Por qué? Pues porque lo hemos hecho en vacaciones, ellos no, cuando fueron a aquella playa, sabían lo que estaban haciendo, sabían de la importancia que eso tenía para la historia de Europa, para la historia de América, y a partir de ahí, por cierto, para la historia de África, porque había un componente africano, insisto, y a partir de ahí, para la de Oceanía y la de Asia. Es decir, ese es el punto en el que entran en contacto, o mejor dicho, en el que surge la posibilidad de que entren en contacto los 5 continentes. Por eso las consecuencias son inmensas, las consecuencias filosóficas para el pensamiento, la idea de que la Tierra, es verdad, puede ser redonda, es verdaderamente emocionante. Y aunque no había correo electrónico ni teléfonos móviles, las noticias volaban, no volaban, pero sí navegaban, y con cierta fluidez. Fíjense que el mismo año en que Balboa muere decapitado, ese mismo año, 1519, es cuando sale de España la expedición de Magallanes y Elcano para dar la primera vuelta al mundo.
Con tanta rapidez como eso. Las flotas se organizan aquí desde España, se alistan, no sabían dónde iban, pero el entusiasmo era tal de poder descubrir que la Tierra es redonda, que eso produce un atractivo enorme. Y en esa expedición del Cano también iban personas de varias nacionalidades y de varios orígenes distintos. Magallanes era portugués, o Pigafetta, que es el cronista que escribió aquello, pues era italiano. Pero todos iban bajo bandera española. Fíjense bien lo que se acaba de decir. Cuando llegaron allí, dieron vivas a los reyes de Castilla y León y de Aragón. Muy importante, porque ya estaba el sentido de los reinos de España unidos. Cuando se va allí, ya se va con esa concepción de España. Es muy importante, no solo en nombre de Castilla y León y de Aragón. Muy importante el señalarlo y el recalcarlo, por el sentido y la trascendencia histórica que aquello tuvo y, por tanto, que hoy también reconocemos. Las consecuencias fueron enormes. Las consecuencias para la visión de la Tierra, la visión de la humanidad interconectada. Ese es el sentido de descubrimiento. Siempre hay alguien que dice, bueno, en realidad no descubrieron nada porque aquello ya estaba descubierto porque ya había personas que conocían aquello. Claro, evidente. El descubrimiento es el poner en contacto a unos con otros, unos territorios con otros, unos mares con otros, unas personas con otras, unos pueblos con otros. Ese es el descubrimiento, que podemos estar en contacto. Y una vez que estamos en contacto, pues puede haber relaciones de todo tipo, relaciones políticas, relaciones económicas, relaciones culturales, lingüísticas. Por algo en Panamá y en España hablamos la misma lengua. No es casualidad. Las cosas no son casualidad. Tantas cosas actuales responden a acontecimientos sucedidos hace 500 años o 2000 años. Y estamos en Mérida, y aquí en Mérida, desde luego, lo saben muy bien. Pero además de pensar en lo que sucedió entonces, pensemos, que si nos contara ahora, quizás con más detalle, pensemos en lo que sucedió a partir de entonces. A partir de entonces. Las costas americanas del Pacífico se exploran de arriba abajo. El Océano Pacífico como tal se explora de este a oeste, siguiendo en dirección hacia poniente. El Pacífico se convierte en lo que luego se ha llamado el lago español. Más aún, se llega a Filipinas, se llega a las costas de China, a las costas de Japón. Pensemos en San Francisco Javier, en Japón. Pensemos en el comercio de la nao de Acapulco, o nao de China, o galeón de Acapulco, y lo que eso significa. Pensemos cómo eso llega a cambiar nuestras costumbres. Pensemos en las zarzuelas que hablan del mantón de Manila y el sombrero chinés. Pues viene de ahí, de los contactos entre el Pacífico de un lado y de otro. Y todo se inicia justo en ese momento, en ese día de San Miguel, ese 29 de septiembre de 1513. Avistado unos días antes, efectivamente, pero allí en el agua, comprobando que el agua era salada, aquel día de San Miguel. Y ya para entusiasmo, fíjense que ahora resulta que el día de San Miguel es el mismo día de San Rafael, con lo cual uno se siente todavía más involucrado por nuestros santos patronos arcángeles. Pero pensemos ahora sobre el terreno en lo que vamos a hacer este año. Pues efectivamente, el Gobierno de Panamá, consciente de la trascendencia histórica de este hecho, pues se puso manos a la obra. Y por eso propuso que la cumbre iberoamericana de este año sea en Panamá. Y así va a ser. Y cuando dentro de unos meses todo el mundo vea en la televisión que sus majestades los reyes están en Panamá y que se reúnen allí los presidentes, los jefes de Estado, que nuestro presidente del gobierno irá también a Panamá, pues a lo mejor muchos, pues mira qué bien, están en Panamá. O hace poco que han estado sus altezas reales, los príncipes de Asturias. Pues hay que saber por qué. Estos grandes acontecimientos políticos actuales se producen precisamente con motivo de esta conmemoración. Se producen porque hace 500 años sucedió aquello tan relevante y que situó a Panamá
no solo entre el norte y el sur, sino entre el este y el oeste, como un punto de interconexión internacional, intercontinental. Y eso es lo que también hoy valoramos y veremos en su punto máximo con la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de Iberoamérica. Esto será en octubre, la cumbre, la conmemoración como tal de Balboa y el Congreso Internacional de la Lengua Española. Y allí interviene el Instituto Cervantes, del cual en este momento soy secretario general. El Instituto Cervantes es, como saben, el organismo público del Estado, del Reino de España, para la promoción de la lengua española en el mundo y para la difusión de la cultura. El Instituto Cervantes tiene 60 centros propios en el exterior, con aulas y extensiones. Está presente en 86 ciudades del mundo, de los 5 continentes, para difundir la lengua española, para difundir la cultura. Por tanto, el Instituto Cervantes es lógico, es razonable, es natural que esté también en la conmemoración de este 5º centenario. Y estamos trabajando con las autoridades panameñas precisamente para este gran Congreso Internacional de la Lengua Española. Es un congreso que ya tiene unos precedentes. Ha habido congresos anteriores que se han celebrado en España, se hizo en Valladolid, se ha hecho en Argentina, se ha hecho en Chile, se ha hecho en México, que se hizo el primero. Bien, esta vez toca en Panamá y tiene todo el sentido del mundo que sea en Panamá. Estamos trabajando para ello. Va a ser un congreso sobre la lengua, un congreso en el que participarán todas las academias de la lengua española que hay en Hispanoamérica y en Norteamérica, incluido, por supuesto, México, pero también Estados Unidos, que también tiene su propia academia norteamericana de la lengua española. Estamos aquí y ustedes saben muy bien, ya se explicará o se explica debidamente, en fin, el compromiso de las autoridades extremeñas precisamente para esta conmemoración. Es importantísimo que entre todos recalquemos desde Extremadura, desde España entera, desde Panamá, un mensaje al mundo entero sobre la importancia que tuvo este hecho histórico y la importancia que tiene hoy para nuestras vidas precisamente en la conexión de todos los países. Pero entonces algo ya se debió de ver, porque Fernández de Oviedo, aquí citado, cuando escribió su libro sobre la historia natural de las Indias, enseguida, en unos pocos años, ese libro se tradujo a no sé cuántas lenguas de Europa. Enseguida al italiano, al francés y, por supuesto, al latín, que era la lengua internacional. O sea, que sí interesaba lo que pasaba por aquella parte del mundo y sí interesaba conocer aquellas descripciones sobre las costas del Pacífico a muchos europeos. Aquello interesaba y aquello sigue interesando hoy. Y no debe interesar solo desde un punto de vista oficial, administrativo, por importante que eso sea, gubernamental, sino creo que también tiene que interesarnos a todos como personas. El otro aspecto que también se ha mencionado, del que yo me ocupo de una manera absolutamente voluntaria, evidentemente, que es la Asociación Española de Estudios del Pacífico, de la que soy presidente, que es un grupo de personas que tenemos el mismo entusiasmo que todos los presentes por el Pacífico y a lo mejor un poquito más, pues hay ahí de todo, hay algún lingüista, algún historiador, muchos historiadores, mejor dicho, algún geógrafo, algún arquitecto. Vamos también, por supuesto, a poner nuestro grano de arena, porque si estudiamos el Pacífico también hay que tener en cuenta este 5º centenario, porque es verdaderamente importante. Solo quiero terminar diciendo que este centenario, como tantos otros, nos ayudan a reconocer nuestra historia, nos ayudan a valorarnos a nosotros mismos, a saber lo que somos por lo que hemos sido y, por tanto, también a poder proyectar nuestro futuro. Esto lo dije en los actos inaugurales que hubo en Jerez de los Caballeros en el Teatro Balboa y lo repito hoy. Y todo esto creo que contribuye para que podamos decirlo con orgullo, a mayor gloria, desde luego, de Extremadura, de España entera y de Panamá. Muchas gracias. Don Fernando Serrano Mangas tiene la palabra. Muchas gracias. Bueno, aquí va a hablar el historiador
no estoy muy de acuerdo con algunas de las cosas que se han dicho. Yo creo que Vasco Núñez es uno de los grandes desconocidos de Extremadura. Y cuando empecé a dar clase de Historia de América, después de estar muchos años dando clase de Historia Económica, que por cierto, una señorita hoy me ha saludado, antigua alumna, no me acordaba de ella, ¿verdad? Tenía cada año algo así como 500 alumnos, al cabo de 10 años 5.000. Y me encontré con una situación penosa, ¿verdad? Se daban esas asignaturas de Historia de América en cuarto y quinto de carrera, es decir, ya casi con licencia para matar. Y créanme que tengo una extraordinaria colección de exámenes de antología del disparate. Cuarto y quinto de carrera. Por ejemplo, Hernán Cortés entró en México por Panamá siguiendo la línea del Ecuador. Luego vino el grado. Esto de Bolonia, las asignaturas de Historia de América están en segundo y tercero. Se supone que la criba de primero ha pasado, ¿verdad? Pues estos días atrás, hablando de este asunto de Vasco Núñez, pregunté, porque salía en clase, ¿y Vasco Núñez quién era? Nadie me contestaba. Y ya levantó la mano uno por allí detrás. Dice, ese descubrió el Pacífico. Digo, menos mal. Dice, sí, pero yo lo sé porque soy de Brovales, que está al lado de Jerez de los Caballeros. De modo que es la realidad, esa es la auténtica realidad. Es decir, cuando empiezo a darles Historia de América, tengo que empezar por cero. Cero patatero. Tengo que empezar por la más básico. Algo ocurre, algo ha ocurrido ahí. Bueno, y estamos hablando de una de las señas de identidad de esta tierra. No debemos olvidarlo. Aquí se ha hablado de Colón, la improvisación de Colón. Yo a mis alumnos lo primero que les digo es que Colón era un chapuza, pero que era un chapuza tenaz, con una enorme valía, como ustedes saben. Colón hizo sus cálculos porque desde la más remota antigüedad se creía que la Tierra era redonda. Yo cuando hablo de esto hablo de la pugna entre Eratóstenes y Colón. Eratóstenes, ya saben ustedes que calculó la circunferencia del globo terrestre basándose en la sombra de los pozos de Asuán y de Alejandría que están en el mismo meridiano. Se equivocó en poquísimo, se equivocó en pocos cientos de kilómetros, llegó casi hasta los 40.000. Cuando Colón hizo sus cálculos, pues por eso era un chapuza, ¿verdad? Él calculó a 83 kilómetros por grado, cuando en realidad tiene 111. Y la importancia de Colón, en este caso, yo me iría al cuarto viaje. En 1502 ya se tenía la completa seguridad de que aquello no era Asia, pero Colón sí persistía en que aquello era Asia. Y son los Reyes Católicos los que le piden como un gran favor, que les hagan el favor de encontrar un paso hacia Oriente. Es decir, se tenía la conciencia de que aquello no era Asia. Ya saben ustedes lo del cuarto viaje de Colón, el desastre aquel, pero desde el punto de vista geográfico y científico importantísimo, porque prácticamente exploró todas las costas de Centroamérica, del Caribe, incluido Panamá. El siguiente paso para la resolución del problema la tenemos con Vasco Núñez. Es el que certifica efectivamente que al otro lado de esa tierra hay una gran masa de agua. El tercer paso sería Magallanes y Elcano. Magallanes y Elcano son los que le ponen número a la casa. ¿Qué distancia hay desde aquí, si la Tierra es redonda, hasta Asia y luego para volver a España? Y efectivamente son los que certifican que Eratóstenes tenía razón y no Colón, en los cálculos que se hicieron. Esos son los tres pasos científicos. Como ha dicho mi antecesor en el uso de la palabra, tiene razón, ¿verdad? Son hitos especialmente científicos, esencialmente científicos, pero aquí topamos con otro gran problema, que es el dominio absoluto de la historiografía anglosajona, que no quieren reconocer eso. Sobre todo lo referente a ese lago español, el Pacífico. No vean ustedes la que se montó cuando Peter Trique publicó el libro Más allá de Capricornio, diciendo esto que estamos diciendo, ¿verdad?, que portugueses y españoles fueron los que descubrieron Australia y los que prácticamente se patearon el Océano Pacífico, especialmente los castellanos, los españoles.
el malestar en el ámbito científico anglosajón, especialmente británico, australiano y holandés. Fue tremendo aquello, pero estoy hablando de algo hace poco. Pero si nos vamos al libro que se escribió en 1895, El descubrimiento de Australia, de Colin Gray, resulta que el libro se censuró por los respectivos gobiernos. Estamos hablando de algo serio, algo que atentaba contra la esencia de esa doctrina que se impuso en el ámbito anglosajón y que luego hemos asumido. Nosotros los españoles hemos cometido gravísimos errores con nuestra historia. Uno de ellos es dejar que nos escriban la historia. Y seguimos en ese error. Seguimos en ese error. Efectivamente, después de Magallanes y Elcano, pues se tiene la conciencia de las dimensiones de la Tierra. Pero yo con Magallanes y Elcano les pondría un ejemplo sintomático de lo que he dicho, ¿verdad? ¿Ustedes recuerdan aquella serie Érase una vez el hombre? Que ponderamos tantísimo los españoles, ¿verdad? Uy, esto es el no va más, ¿verdad? Le dedicaron una frase a la expedición de Magallanes y Elcano. En 1521, Magallanes y Elcano dan la primera vuelta al mundo. Eso sí, el siguiente programa entero fue para el segundo viaje, que fue el de Drake, con pormenores. Y nosotros asumimos eso, sin ponerlo en cuestión. Y qué bueno era, érase una vez el hombre. Bueno, el enunciado de esta mesa redonda era los extremeños en el Pacífico. Pues sí, los extremeños en el Pacífico pintaron mucho. Estuvieron presentes desde el primer momento, no ya con Vasco Núñez, sino con personajes increíbles. Yo hablaría de Hernán Cortés, esa gran figura, que nos centramos en México y no nos damos cuenta de que fue quien puso las bases del interés español por México. Fue el primero que se le ocurrió enlazar América con, comercialmente me refiero, desde el punto de vista útil, ¿no? Y de poner en comunicación civilizaciones, poner en conexión América con Asia. Envió 5 expediciones. Algunas de ellas nunca se supo nada más, ni de los barcos ni de ellos. Hace cosa como de 6 o 7 años aparecieron los restos de un barco español de esa época en Alaska. Se cree que era uno de los barcos que mandó Hernán Cortés. Y todavía más interesante, Hernán Cortés es el responsable directo de la primera conexión de América del Sur con Asia. Ustedes saben que cuando Pizarro se ve inmerso en la gran rebelión de los incas después de la conquista, lo primero que hace es pedir ayuda al resto de las gobernaciones. Y le manda un barco, Hernán Cortés, al mando de un personaje extraordinario, Grijalva, Hernando de Grijalva. Y Hernando de Grijalva efectivamente va a Perú con la ayuda, pero luego tenía otra orden, es vete desde ahí, desde Perú, vete a Oriente. Y lo hace. Y estamos ante uno de los hechos más extraordinarios de la historia de la navegación. ¿Ustedes saben cuánto tiempo estuvieron en un barco sin poner pie en tierra? Estuvieron 10 meses. Es decir, se batieron todos los récords mundiales con ese tipo de navegación antigua. Y recorrieron 20.000 kilómetros. Me decía un amigo mío norteamericano que, en fin, que es el fan número 1 de Grijalva, me decía, Cook, al lado de este, es un pelagato. Me decía así, ¿no?, el americano. Cook, al lado de este, es que es un personaje enano, ¿no?, comparado con esta gente. Tengo que decirle que las expediciones de Cook y otras expediciones británicas posteriores se basaron en la documentación que consiguieron los británicos cuando tomaron Manila en 1762. Ahí se basaron las expediciones. Bueno, el gran problema del Pacífico, el retornar de Asia a América. Eso fue dificilísimo. Le costó a los españoles cientos de pérdidas de vidas humanas, de barcos, hasta encontrar la solución que encontró Urdaneta, que era navegar hacia el norte, ponerse a la altura de Japón y coger las corrientes que lo llevaran precisamente a la costa norte del continente americano y luego bajar hasta Acapulco. Es Urdaneta quien lo resuelve, pero lo más importante, y cuando hablamos de un lago español, es que cuando llega a principios del siglo XVII, los españoles habían explorado prácticamente todo el Pacífico.
Se les escapó ese cuadrante nororiental en donde están las islas Hawái, pero todo lo demás lo habían explorado, ¿eh? Y tenían conciencia de todo eso. Y se establece una línea regular de comunicación, de comercial. La plata mexicana se llevaba a Manila, un comercio directo con China, y los artículos orientales de lujo venían a España por la vía de la Nueva España, por vía mexicana, ¿eh? Y estamos hablando de una línea regular durante 250 años. Yo creo que cuando se produce la independencia, México cometió el gravísimo error, porque yo creo que eran países que todavía no había cuajado, ¿verdad?, la idea de una independencia realmente efectiva, el plantarse en Asia también México, porque estamos hablando de una conexión que era mexicana, ¿eh? Y sin embargo se desentienden, lo mismo que se desentienden de Cuba, ¿eh? Fue el gran pecado mexicano, ¿eh? que yo diría que han pagado carísimo a lo largo de la historia, y ese siglo convulso de México, siglo XIX, ¿verdad? Pero bueno, esa es la verdad. Yo me centraría, antes de acabar, con una figura para mí extraordinaria, Sebastián Vizcaíno. Sebastián Vizcaíno, en todos los repositorios, en toda la bibliografía, ya desde hace 2 y 3 siglos se dice que era extremeño, nadie lo puso en duda, ¿verdad? ¿Y quién era Sebastián Vizcaíno? Si ustedes les preguntan a la gente quién era Sebastián Vizcaíno, pues estamos hablando de un personaje extraordinario, que sí, muy conocido en México, por ejemplo, pero que Sebastián Vizcaíno vive a caballo entre el siglo XVI y XVII, es un hombre que participa en la invasión de Portugal de 1580, pero ya en 1583 está en la Nueva España, 1586 ya estaba en Manila, ¿eh? Personaje extraordinario, porque fue el gran explorador de las costas de América del Norte, de California hacia el norte. Fíjense bien, hasta finales del siglo XVIII, los mapas que levantó Sebastián Vizcaíno estuvieron en uso. Eran de una gran perfección y fiabilidad, ¿eh? Pero es que Sebastián Vizcaíno fue el primer embajador que mandó un soberano europeo, un Estado europeo, lo mandó Felipe III, al Imperio del Japón. Es el primer embajador de un país occidental en Japón. La embajada duró desde 1611 a 1614 y durante esa embajada hizo otra cosa extraordinaria. Es que cartografió las costas de Japón, ¿eh? Fue un gran embajador. Cuando volvió en 1615 a México, fue uno de los que le zumbó a Spielbergen, ¿eh? Uno de esos holandeses que entraban en el Pacífico con ánimo de rapiña. Y este embajador es el gran desconocido para mí, ¿no? Si en realidad era extremeño, pero que todo el mundo lo da, que había nacido en Extremadura. No lo sé, pero sí es cierto que en el mundo científico se asume que era extremeño, ¿verdad? Yo terminaría mi intervención diciendo que esa embajada de 1611 a los extremeños se nos ha pasado desapercibida como otras muchas cosas, ¿eh? Y que hubiera sido otra vez, por segunda vez, un gran embajador, visto cómo están las cosas, ¿eh? En donde hoy día la historia, la cultura y los negocios no se pueden separar tajantemente, sino que yo creo que cada vez el futuro va más por ahí, ¿verdad? Yo creo que hubiera sido, por segunda vez, un gran embajador, 400 años después, ¿eh? Nada más, no tengo nada más que decir. Tiene la palabra don Luis Blas de Aritio. Muchas gracias. Resulta muy difícil en 15 minutos hablar de Vasco Núñez de Balboa, un verdadero problema. El domingo estaba en casa y decía, ¿cómo puedo yo, qué cosas puedo que a la gente le pueda interesar de Vasco Núñez de Balboa? Pensé hablar cuando estaban reunidos en la Española las 3 grandes figuras como Hernán Cortés, Pizarro y Vasco Núñez. Convivieron 5 años allí, en la Española. Pensé que a lo mejor les podía hablar, ya que hablamos del Pacífico, de las 3 tomas de posesión de la Mar del Sur, porque hubo 3 tomas. La primera, el avistamiento, como nos han explicado, la gente habla si es el 25 o el 27, no tiene ninguna importancia. La del día 29, pero luego cuando va al cacicazgo de Tumaco, el día 29 de octubre, viendo la isla Terarequí,
que no pudo llegar porque la mar estaba muy embravecida, decide hacer una tercera posesión. Pensé hablarles de otro viaje que me parece sensacional, mucho más importante y mucho más difícil, que fue el trasladar 4 bergantines desde el Caribe hasta el Pacífico, creando una cadena humana en que a hombros transportaban la clavazón, las velas, las anclas que pesaban muchas toneladas, los maderos labrados, y que logró que por primera vez en la historia 2 naves grandes con la bandera de Castilla surcaran esas aguas que hasta entonces solo habían estado surcadas por las culchas de los indios. Pero, estando pensando en qué les hablaría a ustedes, me llamaron y me dijeron: oye, ¿has visto el periódico El Mundo de hoy? Y no. Me fui al kiosco, al lado de mi casa, lo compré, y en una doble página me encuentro un artículo sobre 500 años del Pacífico, que empezaba así: huyendo de sus acreedores, buscando el oro y sin mostrar visos de piedad con los indios. Así empezaba, al mismo tiempo que nos marcaba un mapa totalmente falso sobre el itinerario. Me indigné tanto que seguí leyendo, y entonces fíjense ustedes lo que aparece ahí. Descubrió el Pacífico buscando riquezas por las que mató a destajo. Y sigue diciendo: la víspera de su día de gloria, Balboa dejó que su horda de sabuesos hambrientos despedazaran a decenas de prisioneros indios atados e indefensos. Esa matanza repugnante deshonró el prólogo de su hazaña. Y luego añade: de España llegó un nuevo gobernador, un hombre rico, noble, distinguido, de 60 años, don Pedro Arias Dávila, comúnmente llamado Pedrarias. Tenía la misión de imponer el orden en la colonia y hacer justicia. No se pueden decir más barbaridades en un artículo. Y lo probable es que es un periódico nacional y lo ha leído todo el mundo. Entonces dije, pues bueno, voy a contestar a lo que ha dicho este señor y ante ustedes vamos a ver si podemos entre todos ver lo que pasó y lo que es real y lo que no es real. Yo siempre he estado muy preocupado que la figura de Balboa, que todo el mundo habla, que se embarcó en el barco de Enciso, bien entre las velas o bien en un tonel vacío, pues huía de la justicia. Y eso no me cuadra a mí, porque en el de Jerez de los Caballeros, una de las partes más importantes de su vida y que se conoce muy poco, es cuando estuvo en casa de Portocarrero, el señor de Moguer, le llamaban el Sordo. Allí pasó muchos años formándose y recibió una formación que realmente se puede decir que es de los conquistadores españoles que llegó a las Américas, a las Indias, con la formación más completa de todos. Pues bien, este señor tan formado no podían expulsarle y que la justicia le persiguiera, porque luego en Santa María de la Antigua, en la primera población estable de tierra firme, nos encontramos un Balboa que es un gran administrador, que hace la justicia, que el Quinto Real lo separa con prioridad absoluta. Entonces, preguntando qué es lo que había pasado, pues me puse a investigar. No se olviden que cuando llega Balboa, Balboa llega a las Indias en el viaje de Bastidas y Juan de la Cosa, llega por primera vez a las costas de Panameña en octubre de 1501, en su regreso en unos arrecifes naufragan en la parte occidental de la Española, llega a Santo Domingo, él decide quedarse, se mete en la milicia, lucha con Diego Velázquez de Cuéllar, apaciguan todo bajo las órdenes de otro extremeño fuera de serie, que fue el que sustituyó a Francisco de Bobadilla, el primer gobernador de la Española. Saben que Francisco de Bobadilla tuvo el error de mandar a los colones encadenados hasta Cádiz, entonces los reyes católicos indignados, pues le mandaron. Entonces le mandaron como gobernador al señor Obando, natural de Brozas, un hombre extraordinario, que dicen todas las crónicas que cuando abandonó la isla, porque venía Diego Colón, el hijo de Colón, la gente hasta lloraba porque había hecho una política maravillosa. Bueno, pues en esta política de pacificación, a Juan Diego Velázquez, a cuyas órdenes trabajó Hernán Cortés, le manda que funde en la parte última conquistada, que es la parte occidental correspondiendo al actual Haití, que funde una serie de poblaciones. Y funda una que se llama Salvatierra de la Sabana, que está en el extremo occidental, en el sur, al lado del Cabo Tiburón. Pues bien, ahí el señor Balboa se dedica a criar cerdos. Y que sirva como anécdota
que esos cerdos eran cerdos de pata negra, así como en Extremadura tenemos los cerdos de pata negra que se alimentan de bellotas, de encinas y alcornoques. En Salvatierra de la Sabana había 10 leguas de unas palmeras que ellos llamaban manaca y tienen la especialidad, tienen unos frutos parecidos a dátiles que son muy aceitosos. Y alimentándose de ellos, la carne era amarillenta y un sabor especial, con lo cual tenía una venta fantástica allí. Y tenía esta palmera otra cosa, que no fructificaba solo durante 2 o 3 meses como nuestras encinas y alcornoques, sino que durante todo el año producía. Entonces había una montanera de cerdos y podemos decir que Vasco Núñez de Balboa, como anécdota, vendía cerdos de pata negra. Entonces, ¿por qué este hombre le perseguía la justicia? Le he dado muchas vueltas hasta que encontré en Fernández de Oviedo, en su primer capítulo, cuando habla de los huracanes, nos habla de un gigantesco huracán, el mayor que habían conocido los indios, que decían que ni sus antiguos lo conocían, que duró 24 horas, un 3 de agosto del año 1508, que destruyó 20 navíos que estaban en el puerto de Santo Domingo, fue tremendo. Y Salvatierra, como estaba al lado del mar y donde entraban todos los huracanes, destruyó por completo las instalaciones de este hombre. ¿Qué pasó? Él, ya saben ustedes que Obando protegió mucho a los extremeños. Cuando él fue en su gran expedición llevó muchísimos extremeños, entre ellos Francisco Pizarro. Entonces, este señor protegía mucho a los extremeños. Vasco Núñez lograría unos créditos a unos acreedores, a unos comerciantes, y volvió a empezar su instalación de cerdos, porque le iba muy bien. Sus cerdos tenían fama por la carne que tenían. Pero ¿qué pasó? Que un año casi después, el 29 de julio de 1509, otro huracán más fuerte que el anterior volvió a destruir todo. Entonces se encontró arruinado completamente y huyó así de sus acreedores. Bien, eso como anécdota. Lo que más me molestó en este artículo fue cuando habla que la víspera de su día de gloria Balboa mandó a los perros a perrear a un montón de indios atados. Esto es falso completamente. Balboa podía haber hecho el viaje desde Acla hasta el Golfo de San Miguel en 10 días y tardó casi un mes. ¿Por qué? Precisamente porque quería pacificar a todas las tribus, no tener enemigos detrás y llegar así. Entonces, un viaje que podía haber durado 10 días duró prácticamente un mes. Y si vemos, va primero al cacicazgo de Ponca y luego llega al cacicazgo de Cuarecuá. Cuarecuá está muy cerca del monte donde descubrió el Pacífico. Cuando él llega después de 20 y tantos días de pasar muchísimas penalidades, se encuentra que hay un cacique ahí que se llama el cacique Torecha, que se le enfrenta y no le deja pasar. Entonces luchan, porque veía las montañas de donde iba a ver el Pacífico, lucha con ellos, muere Torecha ahí y llega a su campamento. Y al llegar a su campamento, resulta que en uno de los bohíos que había ahí se encuentran al hermano del cacique y a 6 o 7 indios más vestidos de mujer, pintarrajeados. Eran los que ellos llamaban los camayoas. Eran homosexuales que se dedicaban a la sodomía. Entonces, indignado, Balboa los manda a perrear. Fueron a 5 o 6 y precisamente... No nos olvidemos que en Castilla, en esa época, la sodomía estaba castigada con la pena de muerte. En el resto de su viaje, y pasó por más de 14 cacicazgos, él siempre procuraba la paz de los indios y que la gente, al final, hiciera paces con ella, entre otras cosas para conseguir oro. Tuvo también a otro señor que le aperreó, que fue el cacique de Pacra. El cacique de Pacra, bueno, normalmente cuando él llegaba a un poblado, los indios se iban, tenían pánico a estos barbudos españoles. Él se asentaba en el sitio este, llamaba a los indios lengua que fueran a buscar a los caciques, que volvieran, que querían hacer la paz, y venían siempre con presentes de oro, a veces mucha cantidad. Pues bien, el señor Pacra se va y cuando vuelve los españoles se quedan espantados. El ser humano más feo del mundo, completamente deforme, que dice que en sus escritos Balboa que apenas parecía un hombre, pues llega ahí, él intenta hacer la paz y le dice que dónde está el oro. Y él dice que no, lo dice, que eso les viene del cielo, de sus antepasados, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Que todos los caciques de alrededor, a los que tenía sojuzgado y a los que le robaba a sus mujeres, pues llegaron allí y empezaron a decir a Balboa, oye, que este señor era un camayoa durante su juventud y que ahora nos roba a nuestras mujeres, y este es un camayoa, y este es un camayoa. Y entonces también
Balboa, por segunda vez y por única vez, les condenó. Por eso lo que dice este señor de que este fue un asesino, no. La acción de Balboa frente a los indios fue la acción más pacificadora de todos los indios. Bien, y la tercera cosa importante es el amigo Pedrarias. El amigo Pedrarias, hay una corriente, era el hermano del marqués del conde de Puñonrostro. Actualmente sus herederos están trabajando para dignificarle y para decir que el fenómeno era él y que Vasco Núñez no era tan bueno. Pero bueno, en estas cosas cada cual tiene sus ideas. Yo solo les voy a decir 4 cosas muy claras de este señor. Este señor le llamaban el gran ajustador, el galán, el bravo, y cuando tenía unos 45 años, pues le dio un arrechucho y se murió, teóricamente. Pero uno de sus criados, al abrazarle y despedirse de él, vio vida en él y el hombre resucitó. Entonces, cada año se metía en un féretro, le hacían la misa de Requiem y él dentro la escuchaba. Y a todas sus alturas llevaba el sarcófago donde estaba enterrado y todos los años en esa fecha lo repetía. Yo creo que América no lo llevó, pero bueno, ese es otro tema. Entonces, este señor tan especial estaba casado con una señora, una gran castellana, se llamaba Isabel de Bobadilla, cuya tía era la amiga íntima de la reina católica. Entonces, estaba muy protegido en la corte y por eso le nombraron. Había llegado antes a la corte de su nombramiento 2 enviados del Darién, que eran Caicedo y Colmenares, que atacaron a Balboa de una manera tremenda. Entonces, Pedrarias iba encargado de 2 cosas. La primera, descubrir ese mar del sur, que le había dicho Ponquiaco, el hijo de Comagre, que necesitarían 1000 hombres. Entonces los reyes dijeron, pues que lleven 2000 y los mandamos ahí. Y en segundo lugar, juzgar a Vasco Núñez y, si era posible, encadernarlo y mandarle a la metrópoli. Hasta 5 cartas escribió el rey a Pedrarias diciéndole que hicieran un juicio de residencia fortísimo y que se encontraban culpas, se apropiaran de sus bienes y que volvieran. Pues bien, este señor se embarca, ahí fue precisamente Fernández de Oviedo, porque Caicedo se muere y nombra a Fernández de Oviedo veedor de provincia. Y al llegar a la isla Dominica, uno de los criados, que se llamaba San Martín, llega tarde, se enfada con Juan de Ayora y Pedrarias lo primero que dice, a este señor que le cuelguen. Y automáticamente le cuelgan y le dejan ahí colgado. Bien. Llegan al Darién. Cuando llegan al Darién, estoy dando cosas muy esquemáticas, está vacío el puerto. Ya saben ustedes que Santa María de la Antigua estaba pues, a unas 3 o 4 leguas del puerto del Darién. Entonces él manda a un criado. Claro, toda esta gente que iba, que eran 2000 personas, gente que había vendido todas sus haciendas para poderse embarcar, etcétera, habían oído que el señor Caicedo y el señor Colmenares les habían dicho en España que en Panamá, pues en el Istmo, se pescaba el oro con redes. Y entonces por toda la península se corrió eso, que en el Darién se pesca. Y entonces todo el mundo se embarcó. Total, que venían todos como locos. Bueno, pues este pobre criado se encuentra al señor Vasco Núñez, que está ayudando a unos indios naborías arreglando un tejado. Y se lo encuentran en Alpargatas, en Zaragüellas, sucio, tremendo. Asustado porque creía que estaría en un trono, un tío multimillonario y tal, y se retira y avisa a Pedrarias. Entonces Pedrarias dice, yo no me fío de estos, manda a desembarcar al día siguiente y entonces aparece el señor Pedrarias en su caballo enjazado, al lado su mujer, sus siervos, detrás el obispo, porque es la primera vez, el señor Juan de Quevedo, franciscano, bajo palio, los turiferarios dándole al incienso, tal, las trompetas sonando, tal, y de repente se encuentra que frente a ellos vienen unos señores macilentos, amarillentos, con las barbas mal hechas, vestidos con unas camisas sucias de trabajo porque decidieron presentarse así, y cantando un Te Deum, precisamente también. Entonces, eso fue una humillación tremendo para Pedrarias que nunca perdonó. Entonces, Balboa se acerca a él, como había estudiado mucho en casa de Portocarrero, insisto que su formación era extraordinaria, coge las órdenes, se las pone en la cabeza, las lee, se las entrega, besa al obispo y dice, vengan ustedes que están en su casa. Y al mismo tiempo le dice, y hemos descubierto la Mar del Sur. Entonces, fue un golpe impresionante para Pedrarias. Desde ese momento, Vasco Núñez estaba sentenciado, totalmente. Otro hecho importantísimo. Llegan las credenciales nombrándole adelantado de la Mar del Sur y además gobernador de las provincias de Coiba y de Panamá. Y él las guarda.
y no se las enseña, y decide pues que eso no lo va a decir. Entonces el obispo, que era tremendo, Juan de Quevedo, se entera a través del capitán del barco que las trajo y reúne a todo el cabildo y dicen todo el mundo que no las presenta. Entonces Juan, el obispo, da un golpe en la mesa, se pone a gritar porque era un salvaje tremendo, va el domingo al púlpito y teniendo como están ustedes aquí frente a mí en el sermón del domingo, les acusa a todos de ocultar las órdenes del rey y que van contra el rey y la corona. Claro, no le quedó más remedio que eso. Podíamos seguir así dándonos muchas cosas, pero lo más curioso es que cuando le engaña con una carta y le lleva a Acla, le mata como un malhechor cualquiera, le corta la cabeza y la manda a poner esto, el señor Pedraria da una orden que todos sus capitanes le acompañen y en 7 días se planta en San Miguel, en el Golfo de San Miguel, y vuelve con un pendón exactamente igual y con una espada a tomar posesión de la Mar del Sur. Es decir, un personaje así, tengo tantas cosas y hay tan poco tiempo que no lo podía decir. Yo sí quería decir una cosa sobre este señor. Tengo que decir que el libro está secuestrado, pero está secuestrado por el gobierno de Panamá, que quiere presentarlo. Embargado, secuestrado, da lo mismo, da lo mismo. Embargado, sí. Está bajo llave, eso está clarísimo, y se presenta el día 26. Pero yo quería decir una cosa, mañana vamos a tener un acto muy bonito, que es la réplica, ceder al gobierno panameño la réplica de la pila bautismal, y lo mismo que Vasco Núñez de Balboa le bautizaron, se hizo cristiano, hijo de Dios, en Jerez de los Caballeros, tuvo un bautismo de sangre muy importante en Acla, en la Plaza Mayor, que él mismo acababa de construir, y desde aquel momento se convirtió en un hombre del istmo, en un panameño del siglo XVI. Por eso Panamá, su moneda es el Balboa, su mayor condecoración es la condecoración de Balboa, y bueno, y su calle más importante es la Avenida Balboa en Panamá. Entonces, en cierta manera, Vasco Núñez se hizo un vaqueano, un hombre de frontera, un panameño, y por eso yo creo que estamos mucho más hermanados que nunca con Panamá y con Extremadura. Pues muchas gracias. Los cronistas no dicen su nombre. Los cronistas no dicen su nombre. Entonces hubo un historiador panameño que la llamó en un nombre precioso Anayansi, pero se lo inventó. Hay otro, Richardson le llama Caretita. Y no sabemos nada más de él. Yo lo que sí, en el libro mío la he llamado Balcainés. La he llamado Balcainés cogiendo las primeras sílabas de Balboa, Careta, que era su padre, India y español. Un nombre simbólico para explicitar el mestizaje entre una india cueva princesa envuelta en el anonimato y un español hidalgo que gracias al descubrimiento de la Mar del Sur alcanzó la inmortalidad. Entonces, bueno, nos podemos permitir ponerle el nombre que queramos, si Anayansi, Balcainés, Caretita, lo que queramos. No sabemos, o sea, los historiadores no dicen el nombre. Pero en cualquier caso existió. No solo existió, sino que traicionó a su pueblo. Es decir, ella le avisa a su hermano que 5 caciques han reunido 5.000 personas y quieren matar a los españoles que estaban en Santa María del Darién. Su hermano le dice, oye, huye, va a ser tal día, huye rápidamente para que no te cojan en la batalla y te confundan y te maten. Y ella amaba tanto, o eso lo dice también el que amó mucho a Vasco Núñez y le aguantó hasta el final, avisa a Vasco Núñez. Y gracias a eso, a su aviso, Vasco Núñez coge prisionero a su hermano,
sabe dónde están, les elimina a todos y logra salvarse la vida. No, es una persona que convivió totalmente hasta su muerte con Vasco Núñez y la amó mucho, como dice el cronista. Sí, sí. Existió, es real, no sabemos su nombre. Yo creo que es un ejemplo maravilloso de este mestizaje de la colonización española entre los españoles y los indios, porque tampoco fuimos tan malos, sí hicieron muchas cosas, pero bueno. De una mujer, de una india muy hermosa, es más, las estatuas que existen y las pinturas, es una india muy hermosa, es fuera de lo común, ¿no? Sí, no, los cronistas dicen que era muy bella y que era muy joven. Debía tener unos 13 años o 14 años cuando Careta, para que le dejara libre Vasco, se la dio como regalo. Y convivió con ella perfectamente. Él debió ser un hombre bastante, para su época, y debe ser un hombre también bastante guapo, porque un historiador tan puñetero como es el padre de las Casas, que todo es negro para él, lo conoció a Vasco Núñez, lo conoció en La Española, y dijo, de buen entendimiento, animoso y de muy linda disposición, y hermoso de gesto y presencia. O sea que debían hacer una pareja, de verdad. Guapísimo. Tuvieron bebés. Antes he hablado con mi amigo Luis Blas y me da mucha pena. Primero agradezco que vuestro presidente Monagos me dio esta medalla que llevo con gran orgullo de Extremadura. Pero siempre que se habla de Núñez Balboa, 5º centenario, todo eso es muy importante, pero ¿quién fue el poseedor de ese mar? ¿El nombre de quién? Reyes de Castilla, ojo, doña Juana y el primer rey de España, Fernando V, que fue el primer rey de España y que él muere, por favor, díganlo ustedes siempre ahora, en el 5º centenario, que muere en Extremadura. Muere en Marigalejos, y ahí hace el último testamento, donde hace un acta antes y hace la unidad de España. Figuraos en este momento qué importante es hablar de la unidad de España ahí, en Extremadura. Yo creo que se debe decir siempre Núñez Balboa, 5º centenario, y la muerte 3 años después, el 16, de Fernando el Católico. El rey catalán, como llaman algunos, mejor para decirlo todavía ahora. Pues entonces, la unidad de España y el primer rey de España, que antes, en ese 4º viaje, que fue tan importante con Colón, los recibió en Valencia de las Torres, donde recibió los reyes católicos a Colón, y le dio 20.000 monedas de cobre con su figura, la figura de los reyes católicos, para llevarlas allá, al otro lado, a Catígara. Bueno, pero lo importante es Fernando el Católico, por favor, Fernando V, no lo olviden ustedes, siempre que se diga Balboa y Fernando el Católico. Muchas gracias. Quería preguntar si la figura de Núñez de Balboa, junto con otros, como por ejemplo Ponce de León, se podían considerar como colonizadores pacificadores, que se ha dicho aquí, es decir, que lo que consideraríamos hoy en la actualidad como integradores de las culturas que se encontraban. No, ni mucho menos, no. Eso de pacificadores, no. Y sería quizás uno de los ejemplos menos virulentos, ¿no? Pero no, hombre, no era una hermanita de la caridad, ni mucho menos. Ha hablado realmente de los casos contados, ¿verdad?, en que actuó de una manera, bueno, quizás desde la mentalidad de la época no podría hablarse de cruel, ¿no? Porque ha hablado ciertamente de la sodomía. La sodomía era un delito inquisitorial, es decir, no era el indio, sino si entalla un español lo queman. Es que la Inquisición quemaba a los homosexuales, vamos, no era no era de los más crueles, ¿no? Y sobre todo si lo comparamos con el otro ejemplo, ¿no?, con Pedro de Alvarado, ¿no?, que era un mal bicho, por llamarlo de alguna manera, ¿verdad? No era ese caso. Sí, hombre, sí, tiene esa fama y responde, la fama responde a la realidad, ¿no? Era un personaje que metió más de una vez en problemas al propio Hernán Cortés, ¿no? Incluso la Noche Triste es consecuencia directa del mal proceder de Pedro de Alvarado, ¿no? De la crueldad de Pedro de Alvarado. O hay que ver las campañas de Pedro de Alvarado luego en Guatemala, ¿no?, que son el ejemplo claro de crueldad, ¿no? No era de ese tipo, ni mucho menos, ¿eh? Pero, hombre, un pacificador tampoco. Digamos que era alguien
que la población indígena respetaba, por su manera de proceder con ellos, ¿no? Que respetaba. También. No era de esos personajes, bueno, que a los que se aferra la crítica a todo este periodo para demostrar lo que no era la tónica general, ¿verdad? Pero sí, hombre, estamos hablando de un proceso de conquista violento, como cualquier proceso de conquista que se ha producido a lo largo de la historia. Solamente baste ver también el proceder de los romanos aquí en España, en Hispania, ¿no? Es decir, que eso sucedió porque siempre que se produce un choque entre dos civilizaciones tan dispares y una mucho más avanzada tecnológicamente, sucede eso. Siempre sucede eso. Cuando los españoles llegan a América, los más avanzados tecnológicamente era la zona andina y estaban en algunos momentos, en algunos sitios, en la edad de los metales, en la edad del cobre y del bronce, ¿eh? Y luego está la cuestión mental, la manera de hacer la guerra, el concepto de hacer la guerra y otras muchas cosas, ¿no? Que dice, coño, qué torpes y qué tontos eran estos indígenas que llegan allí 200 españoles y se llevan por delante. No, hombre, no. Eso culturalmente hay que explicarlo, ¿eh? No es tan fácil. Eso no es tan fácil. Pacificador no, yo no diría que Vasco Núñez era un pacificador, ¿eh? Sí era alguien que se respetaba. Y la gente suya, los españoles, también lo respetaban. Ahí puede que radique también el problema con el otro, con Pedrarias Dávila, que por cierto no era hidalgo, como se ha dicho por aquí, era de origen judío, pero judío que su padre fue judío público, ¿eh? Era el tesorero de Enrique IV. De tal manera que su hermano, que era obispo, cuando la cosa se pone mala, sale huyendo a Roma y esconde los cadáveres de sus padres para que no los queme la Inquisición, ¿eh? Ese era el origen de él, de Pedrarias Dávila, ¿eh? Y los Bobadillas tampoco. Estaba la cosa muy clara, ¿eh? Recordemos aquello del arzobispo de Toledo, Mendoza y Bobadilla, cuando su sobrino, que eran hijos de un grande de España y de duque, le niegan el hábito de Santiago por tener orígenes judíos, ¿eh? La reacción del arzobispo fue brutal. Escribió aquello que luego se conoció como el tizón de la nobleza española. Fue casa nobiliaria por casa nobiliaria, demostrando en un memorial que nadie era cristiano viejo. Y en un momento dado le dice al rey, que era Felipe II, dice, ni siquiera vuestra majestad. Y le estaba diciendo que la madre de Fernando el Católico, Juana Enrique, era de origen judío, ¿eh? Se le pedía a los súbditos lo que no cumplía el rey, ¿eh? Bueno. Sí, solo quiero decir unas palabras a propósito de los centenarios, ya que ha sido mencionado Ponce de León. Estamos este año no solo en el centenario de Balboa y el descubrimiento del Pacífico, también en el 5º centenario de la llegada de Ponce de León a Florida y, por tanto, de la presencia española o europea en los Estados Unidos. Y eso en Estados Unidos también se le está dando una relevancia muy, muy importante este mismo año. También estamos en el 3er centenario del nacimiento de Fray Junípero Serra, el padre Serra, el beato Junípero, mallorquín, que llegó también a las costas del Pacífico, pero un poco más arriba de la Nueva España, lo que hoy es California, también en Estados Unidos. Y se ha mencionado también la embajada en Japón, 400 años de relaciones diplomáticas entre España y Japón. Pues eso también se va a celebrar este año, se va a conmemorar con un año de España en Japón y un año de Japón en España. Estamos llenos de centenarios, lo cual demuestra la riqueza de la historia de España y de la historia universal y de los siglos que llevamos ya interconectados. Que a mí me hubiera gustado que eso tuviera reflejo aquí en Extremadura, ¿no? Porque yo voy a hacer una pregunta mala, malévola, ¿no? ¿Y si Vizcaíno, el extremeño, en vez de ser extremeño, ese primer embajador hubiera sido catalán?